amigos, en este video vamos a hablar sobre qué es Text Analytics y algunos conceptos básicos usados en Big Insight 4. En un video posterior a este haremos un ejemplo práctico de Text Analytics, pero en este caso nos concentraremos en los conceptos. Los contenidos que cubriremos en este video son la explosión de datos de Big Data, los retos de Big Data, problemas con la data no estructurada, necesidad de recolectar datos no estructurados, necesidad de estructurar la data, qué es Text Analytics, ejemplo de Text Analytics Information Extraction, casos de uso de Text Analytics, terminología de Text Analytics y lógica de creación de un extractor. La explosión de los datos Big Data. El volumen de data en el mundo está creciendo a una velocidad sin precedentes. Cada vez hay más data disponible que proviene de fuentes heterogéneas y con formatos diferentes. Esta explosión de datos se llama Big Data y presenta varias dificultades para procesarla. Algunos de los retos de Big Data son el volumen de datos, la velocidad de los datos, la velocidad a la que se producen esos datos, la variabilidad y falta de estructura de los datos. Text Analytics nos ayuda a lidiar con este último problema, pues nos permite procesar data desestructurada y semiestructurada. Ahora hablemos de algunos de los problemas a los que nos enfrentamos cuando tratamos de procesar data no estructurada. Primero veamos cómo es la data estructurada. La data estructurada tiene tipos conocidos, como enteros, caracteres, decimales, y usos conocidos. Puede representar, por ejemplo, el salario o un código postal. Sin embargo, la data desestructurada no tiene tipos conocidos. Los usos son desconocidos. El uso se saca por el contexto. Por ejemplo, la expresión tengo todo mi dinero invertido en el banco o la expresión ayer pasé la tarde leyendo en un banco del parque, las dos usan la palabra banco, pero en este caso, en cada una de las expresiones, la palabra banco tiene significados diferentes. Los sistemas tradicionales de computación no son capaces de saber el significado de una palabra por su contexto. Pero, ¿realmente hay necesidad de recolectar datos no estructurados? El 80% de la data del mundo es desestructurada o semiestructurada. La mayoría de la data usada para la comunicación personal no tiene estructura. Emails, mensajería instantánea, tweets, blogs, foros de opinión, etc. La gente expresa sus opiniones cuando se comunica con otras personas. Procesar dichas opiniones nos permite, entre otras cosas, crear campañas de marketing apropiadas a la situación actual de los clientes y sacar ventaja a nuestros competidores. Ahora veamos la necesidad de estructurar la data. Las herramientas de inteligencia de negocio y de analíticas trabajan con data estructurada, por ejemplo los data warehouse, los cubos OLAP, el data mining, etc. Para poder usar dicha información desestructurada y poder analizarla, debemos estructurarla. La tecnología que nos permite estructurar la data desestructurada y sacar información valiosa de ella se llama Text Analytics. IBM Big Insight 4 nos provee con una herramienta sencilla e intuitiva que nos permite hacer Text Analytics. Pero ahora definamos qué es Text Analytics. Text Analytics es una técnica de procesamiento de datos que permite identificar y extraer información estructurada de texto desestructurado y o semiestructurado. O, como vemos en nuestra definición en Wikipedia, que dice que Text Analytics es el proceso de extraer conocimiento e información de texto escrito en lenguaje natural. Para poder entender mejor, veamos un ejemplo de extracción de información estructurada de un texto escrito en lenguaje natural. En este caso, queremos extraer personas, empresa en la que la persona trabaja y el cargo que ocupa. Si tenemos un texto como este, en donde hay menciones a la información que deseamos extraer, la tecnología de Text Analytics nos permite procesar dicho texto y sacar la información estructurada que deseamos. Ahora veamos algunos casos de uso de Text Analytics. El primero es CRM, Customer Relationship Management o manejo de relación con el cliente. Conocer preferencias y gustos de nuestros clientes emitidas, por ejemplo, en tweets o en blogs. Nos permite análisis de los gaps de los productos y los servicios prestados a los clientes y la predicción de churn de clientes. Para los que no estén familiarizados con el término, churn significa cuando nuestros clientes se van hacia los competidores de manera muy fácil porque les ofrecen alguna ventaja que nosotros no tenemos. Otro caso de uso de Text Analytics son las redes sociales. Algunas de las cosas que podemos detectar cuando vemos las redes sociales son las intenciones de compra, la predicción de churn de clientes y tratar de evitarla. Si pensamos que un cliente se va a ir a otro proveedor, podemos mandarle algún email o mandarle algo si hemos detectado su intención de irse, por ejemplo, que ha publicado en una red social algo como que ya no me gusta este producto, voy a comprar otro producto.
y podemos atajar eso para que ese cliente no escape. O podemos detectar desprestigio de una brand, producto o servicio por las cosas que la gente habla en la red. Y podemos sacar opiniones de productos y servicios en foros. Otro caso de uso muy interesante es el análisis de los sentimientos. El análisis de sentimientos nos permite determinar si los comentarios emitidos sobre una persona, producto, servicio, institución y o empresa son negativos o positivos. Nos permite conocer qué está diciendo la gente, qué es hot, qué es trending en un momento dado, qué dice la gente de un producto X sobre un producto y cuál es el análisis de los reviews de productos en línea. Otro caso de uso muy importante es el análisis de los logs. Los logs son data semiestructurada. Cada fabricante tiene su propia estructura de logs. Mientras nuestro sistema es más complejo y grande, más logs se producirán y más probabilidades de fallas tendremos. Por ejemplo, podemos tener un sistema donde tenemos un web server, con application server, con transaction processing monitors, con 2 bases de datos. Cada uno de estos sistemas producirá una gran cantidad de logs, los cuales debemos revisar. Cuando se produce una falla y hay que navegar entre un mar de logs hasta encontrar la falla, es difícil para los humanos. En cambio, para el Text Analytics es sencillo. Este podría revisar todos los logs que hemos generado y decirnos exactamente cuál fue el error que sucedió, cuándo sucedió y en dónde está ese error. Hacer esto, una persona es pesado y le quita mucho tiempo para revisarlo por sí mismo. Ahora veamos algunas terminologías de Text Analytics. Lo primero que vamos a ver son la regular expression o expresión regular. Una expresión regular se utiliza para reconocer un patrón dentro del texto. Algunos ejemplos de esto serían los códigos postales, los formatos de correo electrónico, los números telefónicos, etc. Por ejemplo, si deseamos reconocer un número de teléfono, la expresión regular sería la siguiente. Esa expresión regular nos indica que hay primero un grupo de 3 dígitos, luego un guión, después otro grupo de 3 dígitos, seguido por otro grupo de 3 dígitos y finalmente un grupo de 4 dígitos. Esto corresponde al formato de números telefónicos de Venezuela, donde tenemos el primer grupo de números que nos indica la región del mundo, que es el 058, el 212 nos indica la región dentro de Venezuela y el número 573-5330 nos indica finalmente el número telefónico. Otro concepto importante es el de diccionario. Un diccionario es una lista de términos que se desean reconocer de manera textual dentro del texto. Por ejemplo, podríamos tener un diccionario de palabras negativas si deseamos hacer un análisis de cuánto se habla mal de un producto. Pueden ser internos o externos. Los diccionarios internos son una lista pequeña donde escribimos sencillamente lo que deseamos dentro de la herramienta, lo que deseamos reconocer. Los externos son archivos planos donde hay una palabra por línea y pueden ser extensos y podemos sustituirlos o actualizarlos en un momento dado. Otra terminología interesante del Text Analytics es la anotación o etiqueta. Es una etiqueta que se le añade a un texto que cumple con un criterio particular, bien sea una expresión regular o anotaciones que se encuentran en un diccionario, o también puede ser la combinación de otras anotaciones encontradas previamente y que se encuentran separadas entre sí por una cantidad determinada de otras palabras. En este ejemplo vemos, por ejemplo, esto que está aquí que dice: For years, Microsoft Corporation CEO Bill Gates was against open source. En este caso tenemos una annotation de Microsoft Corporation donde seguramente tenemos una lista o un diccionario de cuáles son las empresas y con ese diccionario marcamos dentro del texto esas apariciones. Esto para nosotros es una annotation o una etiqueta. Otra terminología importante de conocer es qué es un extractor. Un extractor es un programa o proceso que se crea dentro de Big Insights y que realiza Text Analytics. Se pueden crear extractores vía una aplicación gráfica web que provee Big Insights o se pueden crear escribiendo directamente el código del extractor en un lenguaje llamado AQL. AQL, Annotation Query Language, es un lenguaje declarativo que se utiliza para crear extractores. Es parecido en su sintaxis a SQL y utiliza conceptos conocidos como vistas, select, from y where, entre otros. Los extractores, cuando son creados desde la aplicación web de Big Insights, una vez compilados se traducen a AQL. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Aquí vemos una lista que se llama First Cap, donde se combinan el primer nombre con la segunda letra del segundo nombre y se le llama name. Y viene de 2 vistas anteriores que son first y caps.
y en donde dicen que están separados por 0 tokens. Ahora veamos cuál es la lógica de creación de un extractor. Para crear un extractor debemos pensar en términos de diccionarios, expresiones regulares y las combinaciones de estos elementos. Imaginemos que deseamos extraer personas con sus números telefónicos. Para esto, imaginemos también que tenemos texto del siguiente estilo en nuestro archivo fuente. Call John Merker at 555-1212. Con esto nosotros podríamos decir, bueno, vamos a crear un diccionario donde tenemos los nombres y apellidos de las personas y después con esto creamos una expresión que los combine. Y con esto le estaríamos reconociendo los nombres personales. A esto lo podríamos llamar person y sería una anotación. Lo siguiente que deberíamos hacer es crear una expresión regular que reconozca los números telefónicos. Una vez que hemos reconocido los nombres y los teléfonos, procedemos a reconocer la combinación de los mismos, indicando que primero debe aparecer el nombre, seguido por el número de teléfono y separado por 2 o 3 caracteres. Con esto, nuestro ejemplo a implementar sería como se muestra a continuación. Crearíamos los diccionarios de nombres y apellidos, consolidándolos después en una entidad llamada person. Luego, crearíamos una expresión regular para el número telefónico en una entidad llamada phone. Y finalmente, combinamos estas dos entidades en una nueva llamada person has phone, en donde las relacionamos con la distancia en palabras que separan una entidad de la otra. En el siguiente video de esta serie haremos un ejemplo práctico con Bing Insights 4. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjamela saber en los comentarios del video. Gracias por tu atención y nos volvemos a encontrar en el próximo video.